Hola a todos, mi nombre es Pedro David García Martínez, soy coach profesional, estoy titulado con un máster en programación neurolingüística y bueno, quería agradecer en primer lugar al equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil, el cual preside el doctor Héctor Lama More, por la invitación y agradecérsela, por supuesto, desde aquí, desde España. Y bueno, quería presentar un curso, ¿vale?, sobre herramientas de comunicación eficaz. Y bueno, como ahora está todo esto del proceso de la oralidad civil, pues yo creo que es bastante interesante y bastante importante explicar todo el tema de lo que es la comunicación eficaz, el mensaje y todo este tema. ¿De acuerdo? Actualmente, por motivos de coronavirus, como todos sabéis, a nivel mundial se han tenido que hacer muchísimos cambios a los que estábamos acostumbrados o no, algunas personas, la verdad, sobre todo el trabajo desde casa. Todos los trabajos han sufrido modificaciones porque actualmente se tiene que hacer casi todo online o presencial se hace muy poco o lo justo. Y estamos transformando el mundo tal y como lo conocíamos. Y entonces lo estamos transformando hacia un mundo pues más comunicativo y mucho más adaptado a la situación que nos conlleva. Por eso hay un tema que se he oído mucho y se está oyendo mucho desde hace tiempo, pero bueno, mucha gente no lo cambia, como es el tema de la zona de confort. Ahora tendremos que salir todos de nuestra zona de confort, como por ejemplo hacer más cursos online como este. Yo antiguamente, por poner un ejemplo, ¿no?, de salir de la zona de confort, yo no grababa casi nunca, todos los cursos míos eran presenciales, solo había hecho 2 o 3 cursos así online, pero actualmente hay que reciclarse y hay que salir de la zona de confort, ¿no? Y esta imagen creo que la define perfectamente. Voy a explicar muy sencillo qué es la zona de confort. La zona de confort es la zona donde nos encontramos y estamos tan cómodos. Y no tiene que ser positiva, sino que puede ser perfectamente negativa. De hecho, casi siempre la zona de confort es negativa. Pero yo creo que esa zona es mejor que lo que me puedo encontrar fuera de ella. Como yo lo conozco, como yo estoy acostumbrado a eso, creo que puedo aguantar ahí y no necesito salir de mi zona de confort y descubrir otras cosas. Pero como os fijáis en la imagen, está también explicadito, está la zona de aprendizaje hacia afuera de la zona de confort, la zona de pánico, que es donde todo el mundo tiene miedo a ver qué pasa después de eso. Pero si os dais cuenta, al final, cuando conseguimos salir de nuestra zona de confort, ocurre la magia, ¿no?, que se llama, que son las situaciones que no nos esperábamos, que no pensábamos que podían suceder y que realmente nos encontramos en una zona mucho mejor y mucho más cómoda y mucho más feliz de la que nos encontrábamos antes de intentar salir o antes de salir de esa zona de confort. Así que una vez dicho esto, vamos a entrar con lo que es la comunicación, ¿de acuerdo? Porque la comunicación, ¿qué es? La comunicación como definición, yo sé que esto es muy básico y esto lo hemos aprendido todo desde pequeño, pero vamos a empezar desde aquí, ¿no?, explicando qué es la comunicación, que es el acto por el cual establecemos contacto o transmitir información unos con otros. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. Yo, por ejemplo, y pues poner el ejemplo de comunicación, yo estoy comunicándonos a vosotros un curso, ¿de acuerdo?, donde os vais a aprender ciertas cosas, pues esto es comunicación de yo con vosotros y de mí hacia vosotros transmitiendo un mensaje. Vamos a desglosarlo muy bien y muy básico, ¿de acuerdo?, en todos los elementos de la comunicación, ¿de acuerdo? Habrá alguno más y si buscáis a lo mejor puede haber alguno más, como el ruido que yo no he puesto aquí porque lo considero innecesario, pero estos son los básicos que tenéis que saber, ¿vale? Vamos a empezar por el emisor, ¿de acuerdo? El emisor es la persona o el que elabora el mensaje, o sea, el que quiere transmitir algo, ese es el emisor, ¿de acuerdo? En este caso, pues yo sería el emisor transmitiendo a vosotros un mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje, o sea, en este caso seréis vosotros los receptores del mensaje que yo estoy elaborando. El código o lenguaje, el conjunto de signos con el que se transmite el mensaje, o la lengua, por ejemplo, yo estoy hablando en castellano, pues este sería el código, ¿de acuerdo? El mensaje sería el contenido, la información, o sea, lo que yo estoy explicando ahora mismo, sería el mensaje que yo estoy transmitiendo. El canal es el medio por el que se transmite, o sea, puede ser o bien por el aire, que es el típico, ¿no?, cuando hablamos unos con otros, el mensaje se transmite por el aire, puede ser por email, puede ser de muchas maneras, ¿no? Como por ejemplo esto, que tenía aquí un PowerPoint, pues yo estoy dándole un mensaje a través del PowerPoint y también hablado por el aire. Y luego está la retroalimentación, que es la confirmación de que os está llegando el mensaje correctamente, o también llamado feedback, ¿no?, cuando en coaching se llama feedback, cuando yo, por ejemplo, os digo un mensaje y al final os pregunto sobre lo que os estoy diciendo para ver si realmente lo habéis entendido, ¿no? Como me he explicado bien, habéis entendido lo que digo para que vosotros me deis retroalimentación o feedback y me digáis si sí o si no. Estos son los elementos básicos de la comunicación, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir con los tipos de comunicación. La comunicación, o sea, se agrupa en 2 grandes rasgos, ¿vale? La comunicación verbal, que son las palabras y el tono de la voz, por ejemplo, ¿no? Estos son lo que es siempre lo básico,
las palabras y tono de voz. Y luego está la comunicación no verbal, que es el contacto visual, como estoy haciendo ahora mismo, mirando los ojos directamente a la cámara para tener contacto visual. Los gestos faciales, que es lo que yo hago cuando estoy hablando, ¿no? Porque estoy accediendo y estoy cómodo, ¿no? Y mandándole el mensaje, pues mis gestos faciales son cómodos. Los movimientos, los brazos y las manos, que quizás no se aprecian muy bien por el tema de la cámara, pero para estar cómodo, ¿no? Cuando alguien expresa algo y realmente lo quiere expresar con convicción y demás, esto es lo que es la comunicación no verbal, que ahora después la veremos más en profundidad, pero, o sea, el movimiento de brazo y mano es muy importante para transmitir el mensaje y para que al receptor le llegue mucho mejor. Y luego la postura y distancia corporal es si alguien te habla muy cerca, si alguien te habla muy lejos, ¿no? Como invadiendo tu espacio, si estás cómodo o no estás cómodo. Eso es lo que hace la postura corporal y la distancia corporal, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es la atención plena, que esto tiene que ver con lo demás. ¿Por qué? Porque es la capacidad de estar totalmente concentrado en una actividad sin que otro pensamiento nos asalte, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginaros que yo estoy dando esta charla o estoy dando este curso y estoy preocupado por algo, ¿no? O imaginaros que vosotros estáis trabajando en el día a día, que esto también es lo típico, y tenéis un problema en casa, ¿no? Y estáis trabajando, pero estáis en casa y alguien os está hablando, pero no estáis atendiendo porque estáis pensando en otra cosa. Esto es lo más típico del mundo y esto pasa siempre, ¿no? En nuestras relaciones sociales, pero lo más típico en el trabajo, ¿no? Si estoy preocupado en el trabajo, no puedo rendir en el trabajo. O sea, no puedo prestar la atención plena. Aquí voy a dar un tip, ¿no? O como una especie de ayudita para focalizarse cuando estoy en esto, porque si realmente necesito prestar atención a alguien o prestar la atención plena, ¿de acuerdo? Tengo que estar concentrado en eso y no puedo estar concentrado en otra cosa. Entonces hay una táctica que se llama la táctica del stop, ¿de acuerdo? Eso para asimilarlo es muy resumido en eso, en el stop, y voy a explicar qué es el stop. El stop es un proceso de 4 pasos, ¿vale? En el que el primero, la S, stop, paro, me detengo, porque no estoy prestando atención, paro un segundo, ¿de acuerdo? Tomo aire, que es la T, tomo aire, inspiro, expiro, respiro tranquilo. La O es observo si estoy nervioso, observo si realmente estoy pensando lo que tengo que pensar o no, si estoy nervioso, si no estoy nervioso. Todo esto tengo que interceptarlo para poder anularlo y tranquilizarlo para prestar atención plena a quien me lo está diciendo. O sea, tengo que ser consciente de qué me pasa. Y la P de prosigo. Prosigo con lo que estoy haciendo porque ahora realmente sigo consciente de que tengo que prestar atención. Esto es un proceso muy sencillito que se practica, o sea, estamos de acuerdo que no es muy normal, o sea, hacer estas cosas, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a hacer otras. Pero si vamos insertando estos pequeños tips y estos pequeños consejitos en el día a día, creo que nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra comunicación y sobre todo nuestra atención plena. Así que intentadlo, ¿vale? Cada día, porque seguro que voy a tener situaciones en cualquier práctica, o sea, para practicar esto tranquilamente al cabo del día. Ahora vamos a ver lo de la comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Porque como la comunicación verbal es simplemente el lenguaje y las palabras, es muy sencillo, vamos a ir con la no verbal, que creo que es la más importante. Y es la que expresa el 70% casi del mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, se divide en 3 grandes rasgos: el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿vale? Y se llama BAC, por eso el resumen de cada una de las iniciales. Entonces, ¿cuál es el tema del visual? El visual son las personas que son muy visuales, que necesitan ver imágenes, recrear imágenes y que cuando tú le estás explicando algo necesitan verlo, o sea, visualizarlo, aunque sea en su imaginación. ¿De acuerdo? Luego está el auditivo, que son personas que se guían más por sonido, que necesitan abocarse a sonido y centrarse en eso. Ahora vamos a explicar detalladamente cómo funciona y ejemplos, ¿vale? Y kinestésicos, que son personas que necesitan asociar las emociones y que necesitan sentir emociones y son mucho más intensas. Y ahora explicaremos también cómo funcionan esas personas y a qué se debe. Voy a empezar explicando lo de las áreas del cerebro y los hemisferios para que se entienda mejor luego la explicación de lo otro, de las áreas visual, auditivo y kinestésico, porque tenemos 2 hemisferios cerebrales. El lado izquierdo, que es donde se guarda la información, y el lado derecho, que es el área de creación, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo claro estos 2 temas, ¿vale? Que el izquierdo es de guardar información y el derecho es de creación, vamos a entender mucho mejor el ejercicio a continuación. Cuando alguien es muy visual, aquí están las 3 partes, si os dais cuenta, la parte superior, ¿no? El visual, la parte media es el auditivo y la parte baja es el sensorial o el kinestésico, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Para diferenciar cuando estemos hablando con alguien.
Si nosotros vemos que mira hacia arriba, a la izquierda, está construyendo algo porque está cediendo a la parte derecha del cerebro. Si está a nuestro frente, claro, es su derecha, no es nuestra izquierda. Arriba, a la derecha, visual recordado porque está cediendo a la parte izquierda del cerebro. ¿Cómo podemos activar esto y ver esto con otras personas? Si yo, por ejemplo, os preguntara, ¿qué ropa llevabais el viernes pasado? Tendréis que acceder a la parte izquierda del cerebro, por lo que miraríais arriba a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta de hacer el ejercicio de vosotros mismos con alguien, con vuestra mujer, con vuestra pareja, con vuestros hijos, con quien sea, con vuestros amigos, lo podéis hacer sin ningún problema. Y entrenar esto. Preguntarle qué ropa llevaba, qué comiste y hace 2 o 3 días, cualquier cosa que tenga que acceder a su parte de recordado, ¿vale? A su hemisferio izquierdo para recordar. Y el visual creado, si no supiera qué y se lo estuviera inventando, tendría que acceder a la parte creativa del cerebro y miraría hacia arriba a la izquierda. Entonces, si os dais cuenta, esa es la importancia de saber cuáles son las áreas del cerebro y para qué sirven, ¿de acuerdo? Y aquí miráramos que si son visuales, miran hacia arriba porque están generando una imagen. Entonces, por eso se mira hacia arriba y los ojos miran hacia arriba a la izquierda porque están buscando en el cerebro en esa parte. El auditivo sería en el centro, sería exactamente lo mismo, ¿no? El movimiento ocular sería el mismo hacia derecha, hacia izquierda, con la única diferencia que se quedaría en el centro. ¿Por qué? Porque accederíamos al oído, no al cerebro. Si yo preguntara cómo suena vuestra canción favorita y queréis recordarla, si mentalmente miraríais hacia el centro, a la derecha, porque estoy recordando cómo suena. Pero si yo os digo, por ejemplo, ¿cómo os gustaría que sonase la canción el día de vuestra boda? ¿Qué canción os gustaría que sonase? Algo que tengáis que inventar o construir, como bien dice aquí, tendréis que mirar hacia la izquierda, pero siempre en el centro. ¿Por qué? Porque estamos escuchándolo mentalmente. Y luego está la parte kinestésica, que es la parte de las emociones, que aquí está la parte izquierda y la parte derecha, que es el diálogo interno en la parte derecha, que el diálogo interno, ¿qué es lo que es? Vosotros no sabéis luego esa vocecita que no lo estás haciendo bien, siempre te equivocas. Eso es el diálogo interno, el run run ese en la cabeza, que siempre no sabemos de dónde sale, pero sale, ¿de acuerdo? Eso es muy normal y muy frecuente en todo el mundo, ¿vale? Y luego la parte kinestésica o sensorial, ¿vale? Que es la parte izquierda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo activo eso? Por ejemplo, si yo quiero, ¿cómo me siento? Que es la parte kinestésica, yo diría, ¿cómo os sentiríais si se rompiera vuestra camisa favorita, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, automáticamente accederíamos ahí para sentir esa emoción, ¿de acuerdo? Y ya está. O sea, es muy sencillo. Si os dais cuenta, haciendo preguntas sencillas, se activa cada parte del recordado, del creado y del cerebro, ¿de acuerdo? Así que, entendiendo esto, cuando tengáis la comunicación con alguien, súper interesante de practicarlo y de verlo, ¿vale? Empezad poco a poco con amigos y haciéndole preguntas, ¿no? Que no como con alguien que no conocéis, que es bastante indiscreto, pero es bastante interesante. Yo cuando estaba haciendo mi formación en coaching, esto lo practicaba casi a diario y al final es una cosa que asimila súper bien y que cuando la conoces te facilita muchísimo la comunicación. ¿Qué es la comunicación asertiva? Esto es súper importante, conocer qué es la comunicación asertiva, porque es cuando se expresa un mensaje con la inteligencia emocional, respetando mis derechos, que ahora explicaremos qué son los derechos, ¿no? Los derechos asertivos, y también respetando los derechos y empatizando con los demás, ¿de acuerdo? Así que, resumiendo, esto es lo que es la comunicación asertiva. Vamos a explicar qué es la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para detectar las emociones nuestras y en los demás, ¿de acuerdo? O sea, también explica muy bien esta imagen, porque te dice la capacidad para motivarte a ti mismo, conocer mis emociones, la capacidad para controlarlas, que esto también es muy importante. Esto es lo que hace la inteligencia emocional, la capacidad para reconocer las emociones en los demás, saber si alguien está enfadado, si está triste, si está molesto o no. Y luego también el control de relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos con los demás. Sabiendo esto, nos vamos a ver en los derechos asertivos. Esto es algo súper importante, son unos derechos no escritos, ¿de acuerdo? Que es muy similar a cuando alguien tiene unos valores determinados, pero esto es algo que no está escrito, pero que está escrito ahora por personas que han ido anotándolo. Por eso, si buscáis derechos, ¿no?, asertivos, veréis que hay 15, 12, 17, 20, o sea, se han ido escribiendo, ¿vale? Pero están estos, que son los básicos, y que quiero transmitiros para que lo sepáis. O sea, porque todas las personas
Cada uno de vosotros tiene derecho a esto. A mí cuando me pasaron estos derechos, o sea, a mí me sorprendió bastante porque me di cuenta que yo no ejercía muchos de estos derechos. ¿De acuerdo? Por eso quiero explicarlo uno por uno y, bueno, muchos se entienden muy sencillo, pero quiero que lo sepáis y que os lo llevéis apuntados porque realmente muchas veces se nos olvida que tenemos derecho a muchas cosas y no ejercemos ese derecho. Por eso mismo, cuando se habla con asertividad, se trabaja mucho esto. O sea, yo respeto esto en mí y también en los demás. ¿De acuerdo? El derecho a ser tratado por los demás con respeto y dignidad. Hay personas que no se dejan tratar con respeto, ¿no? Y cuando alguien las trata sin respeto o sin dignidad, no reaccionan a eso. Y ahora después veremos esos tipos de personas porque eso está también contemplado y lo vamos a dar ahora. 2. El derecho a poder expresar libremente nuestros sentimientos y opiniones. Mucha gente que se cree que no puede expresar lo que siente y se lo guarda y se lo calla o lo que opina porque realmente piensa que no le van a hacer caso o que no tiene sentido decir lo que opina. Pues todos tenemos derecho a eso también. Derecho a tomar nuestras propias decisiones a un riesgo de equivocarnos. O sea, tengo derecho a equivocarme. ¿De acuerdo? O sea, no estamos hablando de que tome decisiones. Si mi jefe me dice esto, yo hago lo otro porque creo que es. Pero a veces sí. Y tengo derecho a equivocarme. ¿De acuerdo? O sea, esto se hace más con la vida personal. O sea, si yo quiero emprender un negocio, por ejemplo, yo puedo emprender un negocio y aunque me equivoque no pasa nada. He aprendido, seguro que me llevo una experiencia de eso, pero tengo derecho a tomar mis decisiones. Derecho a satisfacer nuestras propias necesidades siempre y cuando con ello no perjudiquemos a los demás. Esto es muy importante porque muchas veces no hago o no satisfago mis necesidades porque pienso que a otra persona no le va a gustar o no cree que sea conveniente, pues puedo hacerlo, o sea, siempre y cuando no perjudique a otros. Por eso es tan importante el derecho asertivo, respeto el mío, pero también respeto el de los demás. El derecho a cambiar. ¿Vale? El derecho a cambiar, hay muchos sitios donde pone el derecho a cambiar y el derecho a cambiar de opinión, ¿no? Que sería más correcto, ¿de acuerdo? Porque no lo interpretemos mal. O sea, pero que puedo cambiar. Si yo me parece que esto está bien y mañana me parece que no está tan bien, tengo el derecho a cambiar de opinión. El derecho a cometer errores, está claro, se me puedo equivocar, no hay ningún problema. El derecho a gozar y a disfrutar, lo tengo también. El derecho a ser independiente, también lo tengo. El derecho a decir no sin sentirme culpable. Esto es muy importante porque hay mucha gente que se cree que tengo que decir que no, pero tengo que poner una excusa. No, puedo decir que no, simple y únicamente decir que no y ya. ¿De acuerdo? El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta que también los demás tienen derecho a decirme que no. Esto es muy importante. O sea, yo puedo pedir, ¿no? Por ejemplo, que necesito que me den, por ejemplo, no sé, que me den algo, mis amigos, ¿no? Por decirte un ejemplo. Y tienen derecho a decirme que no, pero yo tengo el derecho de pedirlo también. O sea que tened en cuenta que tenemos que, respetando nuestros derechos, también respetar los de los demás. Por eso es tan importante. Y ahora, basándonos en estos derechos, vamos a ver los estilos comunicativos, ¿de acuerdo? Y los 3 grandes tipos de derechos comunicativos, o sea, de estilos, perdón, comunicativos. El pasivo, ¿de acuerdo? Que esto es, no defiende sus derechos y les cuesta expresar, perdón, he puesto estilo agresivo en la diapositiva y me he equivocado porque es pasivo. No defiende sus derechos, le cuesta expresar las opiniones, respetan los derechos de los demás, ¿de acuerdo? Pero la conducta no verbal, el contacto ocular siempre es hacia abajo, porque como son personas que tienen la autoestima baja, o que tienen depresión, o que tienen conflictos, o sea, no quieren establecer contacto visual. Por eso es muy importante con estas personas intentar mirarlas directamente a los ojos para que entablen confianza. También tienen la voz baja, son estas personas que te dicen lo que sea y con la voz bajita, porque son tímidos, ¿vale? Tienen tensión, son personas solitarias. Vacilan a la hora de decirte las cosas porque no están seguros. Y luego, si os dais cuenta de estas personas, siempre hablarán con las palabras quizás, supongo, me pregunto, ¿te importaría mucho? No te molestes, porque son personas que no tienen mucha seguridad ni mucha confianza y te hablarán así, con esas palabras que son muy suyas, ¿de acuerdo? Entonces, si detectamos esto en las personas, es importante que seamos asertivos con ellas, que entendamos que este tipo de personas se le hace daño muy pronto porque se sienten atacadas enseguida. Entonces hay que ser muy sensible y hablar con asertividad. Ahora explicaremos después cómo se habla con asertividad y unos tips para hablar mejor con asertividad. Luego está el tipo asertivo, ¿de acuerdo? Que estas personas con las que mejor se entablan conversaciones. Siempre que hay personas asertivas, expresan sus sentimientos, necesidades, los derechos, respetan el derecho de los demás también y los suyos propios.
el contacto ocular es directo, el habla es fluida porque son seguros, ¿vale? Por eso son gestos seguros, la postura siempre es recta y siempre te hablan con las emociones también. Siento, pienso, pero te preguntan qué piensas, qué te parece, o mi opinión es esta, o cuál es tu opinión. O sea, todo esto se habla con las personas asertivas y son conversaciones súper afables y súper comunicativas. Y realmente es muy fácil entablar conversación con ellas. Son personas que resuelven bien sus problemas, que tienen sentimientos de satisfacción, que son felices, que tienen el control de su vida normalmente más o menos todo controlado y son personas relajadas, o sea, son personas que se entabla conversación muy, muy fácil con ellas. Y luego está el estilo agresivo, que son las personas que, bueno, expresan y defienden sus derechos, por supuesto, pero no respetan los derechos de los demás. Son personas de mirada fija pero agresiva, la voz alta, gestos amenazantes, que mueven mucho, gesticulan mucho, que su postura es intimidatoria, pues siempre están invadiendo, ¿no?, el espacio de los demás. Entonces, por eso su expresión verbal es haz, como ordenando, ten cuidado. Si no lo haces, nunca, siempre, que son términos muy, muy directos, o debería, como ordenando, qué tienes que hacer. Son personas que normalmente siempre tienen conflictos internos, que sienten culpa, frustraciones, tienen baja autoestima, falta de control, se enfadan mucho. Por eso, con estas personas siempre es conveniente, o sea, ser asertivo, ¿de acuerdo? Mirarlo directamente a los ojos, porque al final, cuando tú te confrontas con alguien agresivo, si ve que no te rebaja a lo que ellos quieren e intentan con esa mirada y esa agresividad, al final acaban cediendo, ¿no? Porque como tienen la autoestima baja, siempre acaban terminando por escucharte de una manera, pero tienes que aguantar esa embestida del principio, que es de lo que ellos viven, ¿no? Ese comportamiento y comunicación agresivo. ¿Cuáles son técnicas? Mira, estas técnicas son muy sencillas y deberéis de practicarlas bastante, porque al principio es bastante complicado introducirlas porque no estamos dados. Hay gente que el que es asertivo por naturaleza sí que lo hace muy fácil, pero el que no, le cuesta trabajo, ¿vale? O sea, utilizar frases en primera persona, ¿vale? Es muy complicado y yo lo digo por experiencia porque me costó bastante, ¿no? Porque siempre tendemos a evadir la responsabilidad y siempre se decía, por ejemplo, estás equivocado, ¿no? En vez de decir no estoy de acuerdo. Fijaros la diferencia, que directamente estamos atacando y de la otra manera estamos diciendo que yo no estoy de acuerdo con eso, pero no lo estoy atacando. O sea, estoy respetando lo que dice, pero le estoy poniendo en conocimiento de que no estoy de acuerdo. Así que fijaros el cambio, ¿no? No me gusta esto. O sea, directamente decir cosas que a ti no te parezcan, pero que él no se sienta atacado. ¿De acuerdo? Practicar el decir no, esto es súper importante, pero sin poner excusas, o sea, directamente no. Y esto, o sea, es como, por ejemplo, un amigo, ¿no?, que tengo, que siempre me decía, oye, ¿me dejas tu coche? No. Pero déjamelo, ¿qué tal? Pero es que no. Y no. O sea, no tengo por qué darle explicación de por qué no, ni porque no quiero, ni porque en este momento no puedo. No tengo que buscar una excusa, simplemente decir no. ¿De acuerdo? Cuidar el lenguaje corporal. Eso también es muy interesante y que debemos practicarlo cuando somos asertivos. Debemos mantener una distancia correcta, los hombros no deben estar rectos, debemos estar abiertos para que vean que hay confianza al hablar. Por eso es súper importante el lenguaje corporal. Y también tener cuidado con las emociones, de no mostrarnos si estamos muy enfadados, tener cuidado si estamos en un momento que no estamos bien a la hora de hablar con alguien. Eso dificulta bastante la comunicación asertiva porque estamos metidos en nuestras emociones y eso se transmite de manera inconsciente. Por eso lo del stop, por ejemplo, que de la atención plena también sirve para esto, ¿no? Para ser más asertivo. Así que intentamos cuidar estos 4 puntos que son muy importantes y facilitaremos muchísimo la comunicación con los demás. Las características de la comunicación eficaz. La comunicación eficaz es cómo transmitir un mensaje, ¿vale?, preciso y breve y de una manera súper clara, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar los 3 puntitos estos que son súper sencillos. Es dar un mensaje de fácil comprensión, o sea, siendo claro, no utilizar palabras que directamente sean muy complejas, ¿no? Porque que entienda todo el mundo, que sea muy claro, ¿vale? El punto 2, que exprese objetivamente lo que se quiere decir, que no mezclemos cosas. O sea, si estamos explicando el tema de la comunicación eficaz, que no nos vayamos a lo del principio y que nos vayamos a lo de atrás o que no nos vayamos a lo que quiero decir después, sino que únicamente y objetivamente quiero decir esto. En este momento, que sea de fácil comprensión, que exprese lo que quiero decir y explicar únicamente lo intencionado que tiene que ver con lo otro. O sea, yo tengo la intención de decirte ahora mismo que me siento muy cómodo hablando contigo, pues no quiero enrevesar la conversación ni buscar otra historia. Simplemente voy a comunicarte esto de una manera clara, sencilla
y ya. O sea, esto es la comunicación eficaz. Explicar lo que deseo de la manera más corta posible y de la manera que lo puedan entender lo mejor posible. Y luego vamos a hablar de la escucha activa. La escucha activa es súper importante porque es saber escuchar. No todo el mundo sabe escuchar y esto nos daremos cuenta porque cuando estamos con amigos, yo tengo amigos que no saben escuchar y está claro que tú le estás diciendo, y llega un momento que no saben qué le has dicho, ¿de acuerdo? Porque están en otra cosa, ¿vale? Y vamos a explicar que la escucha activa es prepararse para escuchar y expresar al otro que le escuche, que esta es la importancia de la escucha activa. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? El oír es percibir que me están hablando, o sea, yo sé que este está hablando, pero no sé qué me está diciendo. Eso es oír. Escuchar es entender, comprender y dar sentido a lo que se oye. O sea, sé prestarle la atención suficiente para yo entender qué me está diciendo, cómo me lo está diciendo, con qué emociones me lo está diciendo y la importancia que tiene lo que me está diciendo. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. La escucha activa es súper importante, ¿no? Porque ahí es donde vamos a descifrar muchísimas cosas del mensaje. Si prestamos la atención plena anterior a la escucha activa, entenderemos muchísimo mejor los mensajes de todo el mundo y haremos que todo sea más fácil, tanto para comprender como para poder ayudar o entender a los demás o decir lo que necesiten. Técnicas de comunicación eficaz. Súper importante. No hablar del pasado, ser específico. No hablar del pasado es que si yo estoy hablando contigo ahora mismo de un tema, el que sea, no me voy a un tema que no tenga que ver y hacia atrás. O sea, porque me he acordado que ahora estoy hablando de esto, no. O sea, vamos a hablar de esto específicamente, ser específico solo y únicamente de esto, no generalizar, diciendo siempre hace esto o siempre que hace esto me molesta. No, o sea, simplemente evitar generalizaciones. O sea, específicamente en este momento ha pasado esto y te lo quiero transmitir. Ser breve, porque cuando se hacen los mensajes muy largos, tienden a desconectarse, ¿no? Y no quedarse con todo el mensaje completo. Por eso hay que ser breve. Si os dais cuenta, tanto en esto como en la escucha anterior, siempre hay que ser claro, conciso y breve, ¿de acuerdo? Y cuidar la comunicación no verbal, porque puede ser que se sientan atacados, ¿no? Que se sientan vulnerados por lo que nosotros le queremos decir de una manera que quizá pues no sea así. Por eso hay que cuidar todos estos temas y es súper importante hacerlo. Así que bueno, dicho todo esto, estos son los conceptos básicos para mejorar la comunicación. Espero que os sirva muchísimo y nos vemos en los siguientes cursos. Muchas gracias.